profe! Sí, hoy he llegado temprano. Quería mostrarle el éxito del Kimi Challenge del capítulo anterior. Mire, los chicos han subido todos los videos haciendo el experimento en su casa. ¡Felicidades, chicos! ¡Wow, chicos! Felicitaciones, muchísimas gracias. El Kimi Challenge es todo un éxito. Esto significa que tenemos que hacer más retos. Valeria, ayúdame inventando un nuevo reto, por favor, que no se me ocurren. Está bien, profe, pero no llegué temprano solamente por eso. Quería comprobar por qué este clip, mire, no se puede mantener en la superficie del agua. Estoy fracasando, profe, ¿me puede ayudar? Creo que sí, Valeria, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Pero te has dado cuenta por qué no funciona? A ver, presta atención esta vez. Recuerda el tema del capítulo anterior. ¿Se refiere a los enlaces químicos que están con la molécula del agua? Así es, Valeria. Recuerda que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y en este recipiente tiene una capa o tensión superficial. Así que, si colocamos uno de estos clips de forma horizontal y ayudado de otro clip, de esta manera, evitaremos que se rompa esa tensión y así el clip podrá flotar muy fácilmente. Profe, interesante. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué el agua no se puede disolver en otras sustancias como el aceite? Tranquila, Valeria, no te preocupes, que para eso está el video del curso de química de CTA de tercero de secundaria que nos va a dar toda la información. ¡Vamos! ¡Vamos! Si se preguntan por qué el agua se mezcla con el alcohol y no con el aceite, bueno, les cuento que la solubilidad es una propiedad física que se relaciona directamente con la polaridad de las moléculas. Y la polaridad de las moléculas se da cuando se unen 2 átomos de electronegatividad diferentes. Es decir, el par de electrones se sitúa más cerca del átomo que más tendencia tiene a atraerlo. También podemos decir que, según el número y tipo de enlaces que posee, la polaridad es la propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula. Partiendo de esta definición, es que mencionamos nuevamente a los enlaces covalentes, que se dan entre no metales. Por ejemplo, existen moléculas polares como el dióxido de carbono, CO2, pero debido a que es lineal, las separaciones de cargas se compensan y se convierten en apolar, mientras que el agua, H2O, posee una molécula angular, por lo tanto, al sumarse dan una molécula polar, puesto que los vectores no se eliminan. Profe, en el caso de las moléculas del agua y el alcohol, ambos extremos de las moléculas correspondientes se atraen, es decir, forman una mezcla polar, mientras que entre el aceite y el agua no existe atracción, porque el agua es más densa que el aceite. Por lo tanto, al tratar de mezclar agua con aceite, el agua queda en el fondo y el aceite arriba, ¿cierto? Así es, Valeria. La polaridad dependerá de la atracción de las moléculas. Es por ello que existen tipos de enlaces químicos, como los enlaces interatómicos o fuerzas moleculares. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals. Hola, profe. ¿Qué está haciendo? Valeria, ya llegaste, qué bueno. Mira, estoy preparando una experiencia que te va a dejar sorprendida. ¿Te gustaría doblar el agua? ¿Doblar el agua? Profe, el agua no se puede doblar. Usted me está bromeando, ¿cierto? No, Valeria, no es ninguna broma. Tú sabes que para la química nada es imposible. Todo se puede proponer y experimentar. Ahora ayúdame con eso, por favor. Bueno, profe, en eso tiene razón. Con la química todo es posible y divertido. Pero, ¿con qué lo ayudo? Mira, mientras yo vierto agua en este recipiente, tú toma ese globo y frótalo con esa chompa de lana, por favor. A ver... Que esté bien cargadito. Profe, pero cuidado, se está derramando el agua. Su vaso tiene un huequito, profe. Tranquila, Valeria, esa es parte del experimento. Mira, tú vas a agarrar ese globo que estás frotando y lo vas a acercar al chorrito de agua, obviamente sin tocar el agua. A ver... ¡Wow, profe! El agua se curva. Asombroso, usted tenía razón.
Exacto, el agua se curva. Eso se debe a que las moléculas de agua tienen naturaleza polar y también neutra, o sea, que tienen un lado positivo y otro negativo. Es decir, la orientación contraria de los átomos de hidrógeno con respecto a oxígeno hacen que la molécula de agua sea polar. Eso quiere decir que si colocamos objetos con carga a las moléculas del agua, esta se curva porque quiere acercar su lado opuesto, o sea, los polos opuestos se atraen. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos dos vasos. Uno está lleno con agua y el otro está vacío. ¿Y para qué es este recipiente y este pedazo de hilo, profe? Ah, muy buena pregunta, Valeria. Coloca el pedazo de hilo de lana en el recipiente con agua, por favor. A ver... Ya está. Muy bien. Ahora, saca el hilo de lana Ya. y rodea el vaso con agua. A ver. Te ayudo. Así, profe. ¿Y qué hago con el otro extremo? El otro extremo lo colocaremos en el vaso vacío. A ver. Yo lo sostengo. Y tú levanta el vaso bien alto hasta que se tense. Ahí. E inclínalo. Sí, muy bien. E inclínalo. Y verás cómo el agua se desliza por la lana. Asombroso, profe. Esto se debe a los puentes de hidrógeno en los átomos del agua, ¿cierto? Exacto, Valeria. Eso demuestra la existencia de las fuerzas de adhesión y de cohesión. Las fuerzas de cohesión son las que mantienen unidas a las moléculas de agua entre sí. Entonces la fuerza de adhesión hace que el agua se mantenga unida a otra cosa, en este caso a la lana, formando puentes de hidrógeno entre sí. Exacto, Valeria. Las moléculas de agua también forman puentes de hidrógeno. Por eso es que se unen al agua del hilo y al hilo de lana, formando ese experimento súper interesante. Ahora sí estamos en capacidad de repetir la magia de los hechiceros de Waverly Place. Sí vieron el programa, ¿no? Claro que sí, profe. Entonces yo haré pasar el agua a través del hilo sin derramar una sola gota. Profe, qué bueno que ya está aquí. Sí, en verdad sí, por poco y no llego, ese tráfico está terrible. Pero, ¿qué me querías enseñar? Profe, mire, he hecho mi propia pileta de agua. Estoy muy emocionada porque además me ha hecho acordar al tema de los enlaces químicos y la fuerza por puente de hidrógeno. Muy buen trabajo, Valeria. Este intento de pileta me recuerda que también debemos conocer más sobre los enlaces interatómicos y las fuerzas moleculares. ¿Qué les parece si vemos más en el siguiente video? ¿Vamos? ¿Recuerdan que existen dos tipos de enlaces químicos? El enlace interatómico o intramolecular y las fuerzas intermoleculares. Sabemos que el primer enlace ocurre a nivel atómico y forma moléculas o sistemas cristalinos, y puede presentarse en tres formas: enlace iónico, metálico y covalente. Por otro lado, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas moléculas de la misma sustancia y permiten que se encuentren en estado líquido o sólidos. Recordemos que sin estas moléculas, las sustancias solo podrían estar en estado gaseoso. Mientras que las fuerzas intermoleculares son las interacciones que mantienen unidas a las moléculas, entre sus principales características destacan que no son tan fuertes como las intramoleculares. También vimos que la densidad de las fuerzas intermoleculares disminuye drásticamente al aumentar la distancia entre moléculas. Por eso, esto no es relevante en el caso de los gases. Además, muchas propiedades de los líquidos, incluido su punto de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Ahora bien, existen 4 tipos de fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de London y fuerzas por puente de hidrógeno. A todas ellas se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son conocidas también como fuerzas de dispersión, debido a que se encuentran presentes en moléculas de muy baja polaridad. Las fuerzas de dipolo-dipolo son llamadas así porque poseen dos cargas, una negativa y otra positiva. Se tratan de interacciones intermoleculares que se dan entre moléculas polares. Estas se atraen cuando el extremo positivo de una está cerca del extremo negativo de la otra molécula.
mientras que las fuerzas dipolo-dipolo inducido se presentan cuando una molécula dipolo permanente repela los electrones de otra molécula induciendo un momento dipolar. Por otro lado, las fuerzas de London se presentan cuando una de las moléculas sufre un ligero desplazamiento de su nube electrónica, lo que produce un dipolo instantáneo que al acercarse a otra molécula la induce a formarse como dipolo. Esto se debe a una fuerza atractiva. Ojo, cuando las sustancias se encuentran en estado sólido o líquido, las fuerzas de London se encuentran en todo tipo de moléculas. Finalmente, las fuerzas por puente de hidrógeno se denominan así porque el hidrógeno actúa como enlace o puente entre dos átomos pequeños y muy electronegativos, por cierto. Esto se debe a que el hidrógeno es muy electropositivo, siendo atraído con facilidad por el extremo negativo de la otra molécula. También existe relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de las sustancias. Esto ocurre porque las características físicas de las sustancias no cambian ante la presencia de las fuerzas intermoleculares. Así, por ejemplo, el agua se puede transformar en hielo a temperaturas bajas, o viceversa, cuando expones el hielo al calor. Entiendo, profe. Las fuerzas intermoleculares permiten que las sustancias se encuentren en estado sólido en el caso del hielo, o en estado líquido si exponemos el hielo al calor. Así apreciamos las características físicas de las sustancias. Profesor, yo creo que para el Kimi Challenge del día de hoy debe hacernos una pregunta sobre el tema. Muy buena idea, Valeria. Ahora sí presten atención. Profe, pero ya díganos, por favor, que los chicos en casa también quieren saber. Ahí va entonces. ¿Cuál es la propiedad molecular que representa la separación de cargas eléctricas en una molécula? A. La polaridad. B. Las fuerzas de Van der Waals. O C. Ninguna de las anteriores. Profe, yo creo que necesito un poquito de tiempo para pensar. Está bien, Valeria. ¿Qué te parece si me das la respuesta correcta luego de las curiosidades? ¿Sabías que en la película de Psicosis de Alfred Hitchcock se utilizó muchas botellas de chocolate para simular la sangre? ¿O que la sustancia más dura de nuestro cuerpo es el esmalte de nuestros dientes? Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. ¿Sabías que en los años 60, en las películas de terror y suspenso como Psicosis del director Alfred Hitchcock, utilizaron muchos litros de chocolate? Y no precisamente para los actores ni para Hitchcock. Aunque no lo creas, el chocolate se usaba para simular toda la sangre que aparecía en el film, ya que como sabemos, en esa época se grababan las películas en blanco y negro. Pese a que no se veían los colores, la textura y realismo del chocolate daban la sensación visual de que era sangre real. Estos eran los mejores secretos del cine. Sin embargo, en las películas a color se realizó un método distinto. Es por ello que Dick Smith, un genio del maquillaje, realizó un maquillaje real pero a la vez un poco tóxico para la piel de los actores. Así se grabaron las películas El Padrino, Taxi Driver y El Exorcista, tres genialidades del séptimo arte. En la actualidad se utilizan diversas mezclas que contienen desde agua, maicena, colorante amarillo, colorante rojo y hasta jarabe de maíz y otras sustancias comestibles como azúcar y cacao. Delicioso, pero también espantoso. Y sí, la sustancia más compacta de nuestro cuerpo es el esmalte de los dientes, que está compuesto por hidroxiapatita, el mineral más duro de nuestro organismo. Este también está presente en nuestros huesos, pero en menores cantidades. Sin embargo, esto no quiere decir que nuestros dientes sean indestructibles, ya que al igual que nuestros huesos, se pueden disolver en ácido acético, es decir, vinagre. Interesante, ¿cierto? Chicas, esta pregunta va para ustedes. ¿Han notado alguna vez que el brillo labial que usan tiene un olor o un sabor más dulce? Les cuento. El lápiz labial contiene acetato de plomo y azúcares de plomo, dos sustancias tóxicas que hacen que el labial tenga un sabor muchísimo más dulce, así que tengamos cuidado. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, pero si te gustaron estos datos curiosos, entonces no te pierdas los del próximo programa del curso de Química de CTA de tercero de secundaria.
Y bien, Valeria, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo creo que la alternativa correcta es la letra A. Redoble de tambores, por favor. A ver. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque la polaridad es la propiedad molecular que representa la separación de cargas eléctricas en una molécula. ¡Palmas, profesor! Muy bien, chicos, a este paso le vamos a quitar la chamba al profe. Ay, qué cosas dices, Valeria. Bueno, a continuación veamos un breve resumen de este programa. ¡Ya regresamos! Hoy aprendimos que la polaridad es la atracción que existe entre moléculas y se da entre dos átomos de electronegatividad diferente. Así, las cargas diferentes se atraen unas a otras. Profe, también conocimos que dentro de los enlaces químicos existen las fuerzas intermoleculares, que hacen que las moléculas se mantengan unidas en una solución, permitiendo que la solución se mantenga en estado líquido o sólido. De lo contrario, no podríamos ver ningún elemento, porque solo estaría en estado gaseoso. Ahora bien, existen 4 tipos de fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de London y fuerzas por puente de hidrógeno. A todas ellas se les conoce como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas dipolo-dipolo se denominan así porque existe una atracción electrostática entre un extremo positivo y otro negativo. Por ejemplo, el enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, mientras que las fuerzas dipolo-dipolo inducido se dan entre moléculas covalentes apolares, donde un ion, carga positiva o negativa, provoca una distorsión que hace que la molécula se vuelva polar, logrando un dipolo que se atraerá con el ion, es decir, un dipolo-dipolo inducido. Esta interacción se da entre las moléculas de hierro presentes en la hemoglobina. Y no nos olvidemos de las fuerzas de London, que se dan entre moléculas apolares y polares, y son las interacciones más débiles entre las moléculas. Estas explican cómo interactúan moléculas cuyas estructuras y átomos le imposibilitan la formación de un dipolo permanente. Es decir, aplica a las moléculas apolares o a los átomos aislados de los gases nobles. Mientras que en la fuerza por puente de hidrógeno, el hidrógeno actúa como puente o enlace entre dos átomos, debido a que el hidrógeno es muy electropositivo y puede ser atraído más rápido hacia el extremo negativo de otra molécula. Profe, me acabo de imaginar que estamos caminando sobre partículas y átomos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¡Ay, Valeria! Estás en lo cierto. Esas losetas de allá, por ejemplo, parecen tener pequeñas partículas que hacen referencia a muchos átomos de distintos colores. ¿Lo ves? La química está en todas partes. Bueno, y hemos llegado al final del capítulo de hoy, pero no se olviden de seguirnos en el siguiente, ¿ok? Es cierto, chicos, no se lo pueden perder. Pero recuerden que esto no es solo química, ¡Es diversión!